Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Laravel DDD y hexagonal. Ya estuvimos preparando a lo largo de la clase anterior toda la estructura que íbamos a poder necesitar y viendo un poco cómo íbamos a ir estructurando los diferentes directorios para poder adecuar un poquito la estructura de Laravel, que por norma general está pensada para seguir patrones de MVC, pues cómo podíamos estructurarla para poder seguir tanto DDD como hexagonal, estos dos conceptos que vamos a ir aplicando a lo largo de este curso. Si no estás suscrito, recuerda suscribirte, darle a la campanita y todo eso, porque comenzamos ya. Ahora sí, manos al código, vamos a por ello. Pues vamos a comenzar y lo primero que tengo por aquí que vamos a estar haciendo es, recordad que tenéis el boilerplate con todo lo que estuvimos haciendo en la clase anterior subido a GitHub. Tenéis el enlace en la descripción y podéis tomarlo desde ahí para que podáis utilizarlo de base, ya que tenemos todos los elementos que hemos ido creando a lo largo de la clase 1 y en los cuales nos vamos a estar valiendo para ir construyendo proyectos de forma más rápida y no estar repitiendo una y otra vez los mismos pasos de inicio, de configuración, de composer y todo esto. Muy bien. Tenemos entonces esa estructura, yo tengo por aquí ese proyecto y lo que vamos a hacer es, sobre dicho proyecto, vamos a clonar el proyecto de ahí y así podemos partir todos desde la misma base. Y lo que vamos a estar realizando es, dentro del proyecto, para ir aplicando DDD, lo que vamos a hacer, en lugar de ir viendo, digamos, concepto a concepto, y que esto al final acabe en que necesitemos pasar varias clases para poder empezar a ver cómo funciona todo, lo que vamos a hacer es, partiendo de la base que ya conocemos todos, es decir, partiendo de la base de las estructuras de Laravel que todos estáis habituados a trabajar, vamos a ir aplicando poco a poco esos conceptos de DDD y hexagonal hasta llegar a su formato más puro, partiendo desde el principio, como vamos a empezar en esta clase, hasta su aplicación completa. Y mientras, pues vamos a ir valiéndonos de todo lo que sabemos para poder aplicarlo. Muy bien, pues dentro de ese supuesto proyecto vamos a imaginarnos que tenemos que hacer diferentes acciones. Por ejemplo, imaginad que tenemos que hacer la gestión de usuarios, que es un proyecto que necesita gestionar diferentes usuarios, y luego que esos usuarios, pues por ejemplo, pudiesen estar pues asistiendo a cursos. Por ejemplo, vamos a hacer el clásico ejemplo de un sistema de formación, la clásica plataforma LMS, donde oye, tengo usuarios y esos usuarios pues van a asistir a diferentes cursos, ¿no? Muy bien, pues entonces lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos ese supuesto de proyecto es identificar cuáles son los diferentes bounded contexts que vamos a tener para poder trabajar. Entonces, dentro de este ejemplo, pues yo podría diferenciar así a simple vista dos potenciales bounded contexts que íbamos a tener, que sería el uso de nuestra plataforma como como administrador, es decir, el uso en el contexto de un panel de administración, que vaya a usarse nuestra plataforma como admin, como personal que va a estar gestionando el sistema y que va a estar añadiendo cursos, etcétera. Y luego tendríamos otro contexto distinto, que sería el del propio usuario, el usuario que va a estar pues consumiendo cursos, que va a estar visualizando cursos, ¿no? Entonces, vamos a diferenciar esos dos bounded contexts, ya los tenemos diferenciados y ahora vamos a hacer este primer ejemplo o vamos a aprovechar este ejemplo de proyecto para comenzar a trabajar, ¿no? Y vamos a centrarnos primero en uno de los dos contextos. Podemos centrarnos en el de panel de administración o podemos centrarnos en el contexto de usuario, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que vamos a estar situándonos dentro del contexto del panel de administración, por ejemplo, y que dentro de ese panel de administración pues vamos a permitir hacer la gestión de crear todos los cursos, ver todos los usuarios que hay en la plataforma, todas las acciones de control. Mientras que en el contexto del usuario, pues lo que he dicho, ¿no? Pues vamos a estar accediendo a la plataforma, viendo los cursos, aprendiendo, etcétera, ¿no? Bien, dentro del contexto entonces del panel de administración, ya estamos ahí, dentro de ese bounded context. Lo primero que vamos a hacer va a ser, dentro de ese contexto, definir los diferentes dominios, entidades que vamos a tener
dentro de este contexto. Entonces, dentro del supuesto que estamos haciendo, este ejemplo pequeñito, pues podríamos presuponer que vamos a tener, por ejemplo, el dominio del usuario y el dominio del curso, ¿no? Es decir, administración y perfil de uso, o perfil web, o como plataforma, como queramos llamarlo. Y ahora, dentro del panel de administración, pues vamos a tener el dominio de gestionar los cursos, el dominio de gestionar los usuarios. Podría haber, por supuesto, pues muchos más dominios, evidentemente, como gestionar permisos, gestionar roles, gestionar lo que corresponda. Bien, tenemos entonces el ejemplo preparado. Pues vamos a comenzar y voy a apoyarme en el comando que os pasé, el comando que yo suelo utilizar, que es el de make ddd. Este lo he hecho yo y os lo he compartido, lo tenéis en el boilerplate, o si no, también lo tenéis en la clase anterior. Bien, y lo primero que vamos a hacer con make ddd, yo tengo preparado este comando para que lo primero que me pida sea en qué contexto, en qué bounded context quiero trabajar. Y yo lo voy a llamar, por ejemplo, admin, porque voy a diferenciar entre el contexto de admin o panel o lo que sea y el contexto de uso de plataforma, app o usuario normal, ¿no? Bien, entonces dentro de este contexto, dentro del contexto de administración, ahora voy a decir sobre qué dominio quiero estar trabajando. Y en este caso, pues yo voy a estar haciendo, por ejemplo, el dominio del usuario, así que voy a llamarlo user. Ejecutamos el comando y esto lo que va a hacer es prepararnos la estructura que necesitamos. Muy bien, ya se ha ejecutado y entonces ahora, si acudimos a src, ya tenemos el contexto de admin y dentro de admin tenemos el dominio de user con sus diferentes capas, la capa de aplicación, la capa de dominio y la capa de infraestructura. Además, si habéis utilizado mi comando, pues en el API os habrá generado esta derivación. En este caso, pues con el prefijo admin/user, yo voy a cambiarlo así, quizá cambie el comando en un futuro, porque me gusta más esta nomenclatura, este prefijado. Va a estar derivando las diferentes rutas, ¿no? Hasta aquí nada nuevo, lo que ya vimos en la clase anterior. Hemos creado un dominio que está habitando dentro de un contexto, el dominio user, dentro del contexto del bounded context de admin, que lo tenemos dentro de src. Muy bien. Pues vamos a empezar ahora entonces a construir nuestro proyecto. Y aquí tenemos siempre dos enfoques. Podéis utilizar el que más os guste. No hay una regla principal, no hay una obligación de tener que seguir un formato de trabajo en concreto, pero por norma general, si queremos hacer las cosas de una forma medianamente ordenada, pues habrá quien prefiera hacerlo desde fuera hacia adentro, es decir, desde las capas de infraestructura hacia la capa de dominio, ir trabajando en la capa de infraestructura, después la de aplicación, después la de dominio, o al contrario, empezar desde dentro, desde el dominio, y después ir desarrollando la capa de aplicación para posteriormente desarrollar la capa de infraestructura. Son un par de enfoques que podemos estar utilizando. En este caso vamos a empezar, yo voy a hacerlo en este caso desde dentro hacia afuera, es decir, voy a empezar gestionando el dominio y desde ahí después aplicación y después infraestructura, pero recordad que podéis hacerlo de cualquier forma y probablemente en futuras clases lo hagamos al revés para ir utilizando ambas metodologías de ataque o ambas estrategias de desarrollo. Bien, entonces, como yo he dicho, voy a empezar desde la capa de dominio. Recordamos la capa de dominio. La capa de dominio, muy importante, es la parte más interna dentro de esta estructuración. Por lo tanto, vamos a intentar mantenerla totalmente desacoplada. Es decir, vamos a intentar que el trabajo dentro de la capa de dominio no se vea afectado por las estructuras, por clases, herencias, etcétera, que en este caso Laravel, el framework de trabajo y su infraestructura nos proporcionan. Por tanto, dentro de la capa de dominio vamos a evitar hacer llamadas a, pues por ejemplo,
Eloquent, por ejemplo, uso de controladores o de cualquier otro tipo de elemento que forme parte de Laravel. El objetivo al final es aislar dentro de la capa de dominio la parte más pura de nuestra lógica de negocio. Y esto implica que aquí estemos intentando trabajar en un contexto de PHP puro. De esa forma, mantenemos nuestra capa de dominio totalmente aislada, para que si en un futuro luego tenemos que generar adaptadores que hagan que nuestro usuario, nuestra gestión de usuario, pudiese funcionar en otra versión de este framework o incluso en otro framework distinto que pudiese ser compatible, pues simplemente tuviésemos que generar nuevos adaptadores, que es la parte que iremos viendo más adelante. Pero no me enrollo. Estamos entonces aquí, hemos generado la estructura básica y ahora en nuestra capa de dominio, como decía, vamos a empezar por generar nuestra entidad. Y entonces voy a empezar generándola aquí dentro del directorio de entities. Recordad que si no queréis hacer carpetas dentro de la capa de dominio podéis no hacerlo. Yo suelo hacerlo. Y dentro de entity voy a crear, en este caso, pues mi usuario, mi user PHP. Y va a ser una clase de PHP normal, una clase de PHP al uso. Entonces, estamos escribiendo código PHP, así que lo especifico. Y como esta es la primera clase, vamos a picar toda la estructura, no vamos a apoyarnos en ningún generador, para que podamos ver la lógica de todo lo que estamos haciendo, podamos masticar bien un poco todas las tripas de este patrón que estamos utilizando, en este caso ahora mismo patrón de diseño en DDD, arquitectural más adelante cuando estructuremos para la parte hexagonal, pero vamos a hacerlo paso a paso, línea a línea, para que entendamos siempre qué estamos escribiendo, para evitar estar haciendo ese monkey code o ese escribir código sin saber qué significa cada una de las líneas que escribo. Bien, una clase de PHP que va a ser, en este caso, clase PHP user, una clase de usuario. Muy bien, vamos a definirla. Entonces, ¿cómo hacemos una clase en PHP? Esto es repasar los basics, ¿verdad? Lo primero que hacemos es generar, o vamos a indicar, cuál es el namespace, espacio de nombre, donde va a estar habitando nuestra clase, es decir, donde tenemos que ir a buscar en el resto de elementos nuestra clase del paquete que le corresponde para poder usarla. Entonces, namespace, voy a agrandar un poco el tamaño de letra para que podáis verlo bien. Muy bien, vamos a intentar aquí evitar distracciones. Vamos a dejarlo aquí limpio para que se vea todo bien. Y lo primero que vamos a hacer es, bueno, ¿cuál va a ser, dónde vamos a estar habitando? Pues en src, ¿verdad? Porque ese es el directorio en el que estamos. Fijaos que aquí ya el IntelliSense me está sugiriendo el namespace. Dentro de src nos encontramos en el bounded context de admin, dentro de admin en user, dentro de user en domain y dentro de domain nos encontramos en entities. Ahí es donde está habitando la clase que estamos escribiendo. Lo podemos comprobar aquí. Estamos en src, admin, admin. Dentro de admin nos encontramos en user, user. Dentro de user tenemos estos tres directorios, application, domain e infraestructura. Nos encontramos en domain. Y dentro de domain nos encontramos en entities, que es donde estamos trabajando. Muy bien, pues ya hemos definido nuestro nombre, nuestro namespace, así que espacio de nombre, así que ahora ya podemos comenzar a generar nuestra clase. Y en este caso, pues vamos a tener la clase user, nuestra clase usuario. Muy bien. Y aquí vamos a definir cuáles son los aspectos de la lógica de negocio que afectan a nuestra clase de usuario. Y uno de los primeros puntos que vamos a observar cuando estemos trabajando en DDD es que, a diferencia de cómo construimos una clase en PHP normal, vamos a empezar a apoyarnos en una serie de clases más pequeñas que son los value objects. Vamos a empezar por ese primer concepto. Entonces, ¿cómo haríamos nuestra clase normal dentro de PHP? Pues haríamos una función constructora, ¿verdad?
la tenemos por ahí, que se encargaría de construir los objetos de nuestra clase, como en cualquier clase normal. Esto es para PHP, para cualquier otro tipo de lenguaje que vaya a estar trabajando en orientación a objetos. Y en nuestra clase constructora, ¿verdad? Lo primero que hacemos es recepcionar una serie de valores que nos van a ayudar a construir los objetos de nuestra clase. Imaginemos que nuestra clase usuario va a tener, por ejemplo, un ID, que nuestra clase de usuario va a tener, por ejemplo, un nombre de usuario y que va a tener un email, por ejemplo. Podría tener muchas más cosas, evidentemente, pero para el ejemplo es suficiente, ¿no? Vamos a apuntarlo por aquí. Supongamos que vamos a tener, pues, un ID, que vamos a tener un username y que vamos a tener un email. Y que esos son los elementos que va a tener, esos son los atributos que va a tener un objeto de la clase usuario. Entonces, siguiendo los conocimientos que actualmente podemos tener, si no conocemos DDD, pues lo que haríamos sería, en el constructor, lo primero, solicitar esos elementos, ¿verdad? Es decir, yo solicitaría en mi constructor un entero, vamos a suponer que los IDs son enteros autoincrementales, o ya veremos qué estructura le damos, pero bueno, que voy a solicitarle un ID, que podría ser un entero, y podría estar solicitando un string que fuese un nombre, ¿verdad? Y podría estar también solicitando, pues, un string que podría estar siendo, perdón, ahí está, que podría estar siendo, pues, por ejemplo, un email, ¿verdad? Vamos a hacer primero la estructura de clase normal y ahora la modificamos, porque vais a ver que esto no va a ser así, o vamos a estar haciendo modificaciones sobre esto. Bien, entonces aquí nosotros podríamos estar diciendo que yo podría tener los atributos de ID, como hemos dicho, el atributo de name y podríamos tener el de email. Perfecto. Y ahora podríamos hacer la asignación, ¿verdad? Podríamos estar diciendo pues que nuestra función constructora lo que va a hacer va a ser recepcionar estos tres valores y asignárselo a sus atributos para que así disponga de ellos, ¿verdad? Entonces, al ID le asignamos el ID y al name el name y al email el email. Un clásico, hasta aquí nada nuevo. Y ahora lo que sí que vamos a hacer es modificar esta parte para poder estructurarla de una forma en la cual empiece ya a trabajar con DDD. Y para ello vamos a introducir el concepto de los value objects u objetos de valor. Bien, uno de los objetivos que vamos a tener cuando estamos trabajando con DDD es hacer que nuestro código sea fácilmente testable. Es decir, que nosotros podamos testear, podamos comprobar, escribir diferentes tests de nuestro contenido y que podamos hacerlo de una forma más sencilla. No solo en un formato de característica, sino en este caso y sobre todo, estando ahora mismo dentro de la capa de dominio y hablando especialmente de los value objects que estamos introduciendo, sobre tests unitarios que podamos estar trabajando. Entonces, de cara a poder realizar un testeo sencillo, nosotros lo que vamos a hacer es, como estrategia dentro de DD, dividir cada uno de los argumentos que recibimos en la función constructora en subclases o clases más pequeñas que nos sean fáciles de testar. Y esto es muy interesante y muy importante porque nos va a facilitar mucho la vida a la hora de ejecutar no solo el testing, sino también el propio funcionamiento de nuestra plataforma, de cara a que cada una de las entidades se nos quede más pequeñita, se nos quede más contenida. Imaginad, por ejemplo, que dentro de esta estructuración, pues imaginad que yo ahora, dentro de la capa de usuario, quiero validar cada uno de los elementos. Es decir, quiero validar, por ejemplo, que el nombre de usuario cumpla ciertas reglas, o quiero validar que el email cumpla ciertas reglas, etc.
esa construcción de validación sobre las reglas tendría que estar haciéndola según esta estructura actual dentro de la propia función constructora, validando cada uno de los parámetros que he recepcionado. Si he recibido el ID, validarlo. Si he recibido el nombre, validarlo. Si he recibido el email, validarlo. Comprobar que tiene todas las reglas que mi lógica de negocio exige a cada uno de estos atributos antes de ejecutar su asignación. Por ejemplo, si yo aquí recibo un nombre y ese nombre tiene, pues, por ejemplo, menos de 3 caracteres, pues no es un nombre que me va a valer, entonces tendría que tirarlo hacia atrás. O si el email no tiene un formato de email con la arroba y todo esto, pues entonces no me valdría y no lo asignaría, sino que lanzaría una excepción, lanzaría un error de que este formato de email no me vale. Entonces ya estoy ahí haciendo validaciones que me pueden enguarrar un poquito, que me pueden ensuciar toda esta parte de la construcción. Esta es una de las partes en las cuales los value objects nos van a estar ayudando. Y es que el objetivo va a ser siempre que todo parámetro que tenga sentido, tampoco hay que volverse loco, siempre hay que hacer un término medio, ¿no? Pero todo parámetro que tenga sentido, que necesite validar o que necesite hacerle cualquier parte de testing unitario en concreto, lo que voy a hacer es pasarlo a una subclase, a una clase más pequeña que va a ser el value object. Así pues, ¿cómo sería esto? Pues muy sencillo. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en este ejemplo, pues el ID vamos a dejarlo así, por ejemplo, pero el name y el email vamos a aplicarle ciertas reglas, ciertas validaciones, lo que sea, y por tanto vamos a estar usando value objects. Entonces, dentro de la capa de dominio, en value objects voy a generar clases para estos elementos. En este caso, yo voy a crear la clase username, por ejemplo, y voy a crear también la clase userEmail, que van a ser los dos values subject que voy a estar trabajando. Bien. Entonces, ahora, dentro de mi usuario, la estrategia va a ser que yo no voy a estar esperando recepcionar un string aquí, ni un string de email, ni nada de esto, sino que lo que voy a estar esperando va a ser recepcionar, en este caso, objetos de valor. Por tanto, en este caso, no voy a tener un name, sino que voy a tener un user name. Y esto tampoco va a ser un string, sino que va a ser un user email. De tal forma que estoy dando ya un sentido mucho más, además mucho más semántico y estructurado a cada uno de los elementos. Tanto username como email me están apareciendo como error porque no los hemos definido, no los hemos importado. Así que vamos a indicarle a nuestra clase que va a estar usando src admin user domain, en este caso value objects, y dentro de value objects vamos a estar usando el username. Y también vamos a estar usando src admin user domain value objects user email. Ahora mismo nos van a seguir dando error porque estos dos ficheros, estos dos archivos PHP todavía no los hemos escrito, pero cuando los escribamos dejará de darnos estos errores. Lo vamos a ver ahora. De tal forma que ahora sí, y de igual forma, no voy a solicitar aquí un name, sino que puedo solicitar un username y aquí puedo solicitar un user email. Muy bien, recibo los parámetros no como string, sino como objetos de una clase de valor, como objetos de un value object. Pues vamos a construir esos values object para que podamos entender qué estamos recepcionando. Así que vamos, por ejemplo, con el username, por ejemplo, o con el email, con cualquiera de ellos. Y en el caso, por ejemplo, del username, pues una vez más vamos a definir su espacio de nombre, que es src admin user domain, y dentro de la capa de dominio value objects, ahí se encuentra. Y ahora definimos la clase username. Y la clase username sí que en su interior puede tener un atributo que es un string y que va a ser el nombre, pero podría ser un dato un poco más estructurado en función a cómo lo fuésemos necesitando. Y al igual que en el caso anterior, va a tener una función constructora que se va a encargar
de construirlo. Y aquí pues sí que estaríamos recibiendo en el value object un string, que podría ser name. Y ahora, antes de generar este objeto, lo que vamos a hacer es validar que los datos de este nombre son correctos, que este string cumple los requisitos que nosotros tenemos para que pueda ser guardado como usuario. Decía el ejemplo de, por ejemplo, la longitud. Pues vamos a hacerlo. Venga, pues si el strlength, ¿no? Si la longitud del nombre que estoy recibiendo es menor de 3 caracteres, por ejemplo, o cualquier otra regla de la lógica de negocio que nosotros tengamos, pues en ese caso voy a lanzar, en este caso, una nueva excepción y va a ser, pues por ejemplo, una invalid argument exception. Es decir, me voy a quejar, no voy a hacerlo porque estoy recibiendo un argumento que no es válido para construir un nombre de usuario. Y podríamos dar el nombre que fuese, ¿no? La validación que fuese. Esta validación también podríamos controlarla por fuera. Muy bien, pues hago esta validación y si el elemento pasa todas las validaciones que yo estipulo necesarias, pues entonces ahora ya sí creo el objeto. Guardo en su atributo de nombre el nombre recepcionado. Fijaos que, voy a hacerlo así para que podamos leerlo bien, ahora mismo lo que hemos hecho es crear, en este caso, una clase que se encarga de validar el elemento y una vez validado, si está correcto, pues entonces lo guarda, lo asigna y lo guarda. Siguiendo esta estrategia, vamos a hacer lo mismo con el email, conseguimos descargar a la clase usuario de tener que estar validando cada uno de los elementos que recibe. Imaginad que username y user email son strings, pero imaginad, este es un ejemplo muy pequeñito, pero imaginad que estamos recibiendo un password, que estamos recibiendo pues una dirección, un código postal, una provincia, lo que sea, un país, cualquier otro tipo de una descripción del usuario, una imagen de perfil que estamos recibiendo en múltiples valores, pues eso lo que provoca es que nuestra clase de usuario al final se sobredimensione. De esta forma, dividimos en trocitos más pequeños cada uno de los argumentos que construyen la entidad principal del dominio. Haciendo esto, nos va a ser muy sencillo testar nuestra aplicación, hacer el testing, porque si yo ahora quiero hacer un test unitario, pues para testar, por ejemplo, el comportamiento de un usuario o de un email, pues simplemente tengo que testar esta clase. Construyo objetos en mi testing de esta clase y observo si la construcción es la esperada. Y de esta forma es más sencillo controlar todo el código que voy realizando. De igual forma, me aseguro de que todo lo que llega a mi usuario está llegando ya correctamente validado y correctamente funcional. Y ese es el objetivo principal de nuestros value objects. Subdividir cada uno de los argumentos, darles una estructuración y sentido y posteriormente pues aplicar las reglas de lógica de negocio que necesitan para poder ser validados, para que ya lleguen funcionales y correctos a nuestra clase de usuario. Por supuesto, este elemento, el username, necesitaremos acceder a su valor. Así que, como tenemos este string que es privado, pues voy a crear una función que yo voy a llamarla value. Se le suele llamar value, que devuelve un string, en este caso, y que lo que va a estar haciendo es simplemente retornar nuestro nombre. Y fijaos cómo ahora ya tenemos nuestro objeto de valor, nuestro value object. Tenemos una clase pequeñita que se encarga simplemente de validar el nombre del usuario y si no pasa la validación, lanza la excepción y si pasa la validación, lo construye. Y luego ofrece una función value que se encarga de entregar el valor que tiene. Y ya está, ya tenemos nuestro username. Vamos a proceder de igual forma con nuestro email. Una nueva clase PHP. Va a tener un namespace que se encuentra en src, admin user domain, value objects. Y aquí tenemos la clase user email. Y la clase user email, una vez más, pues va a tener un string email, una función constructora. Esa función constructora va a recibir un string, que es el email que debe construir, y se va a encargar de validarlo. Y aquí haremos la validación que sea correspondiente. Por ejemplo, pues
vamos a hacer un filtro de email. Esto PHP normal, ¿no? Pues vamos a filtrar el email y vamos a aplicarle el filter validate email, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y si no pasa el filtro de validar un email, pues entonces, una vez más, arrojaremos una excepción. En este caso, un argumento que no es válido. Podríamos decir, por ejemplo, invalid email format. Todo esto podríamos atomizarlo también mucho más y también podríamos hacer la derivación de los mensajes y sus cadenas. Todo esto, como ya sabéis, podemos complicarlo todo lo que queramos. Pero de momento nos vale como ejemplo para enseñar cómo un value object pues, se encarga de validar el dato que recibe. Si no pasa los filtros de validación, lanzamos excepción y si lo pasa, pues creamos el objeto. Y siempre tenemos que otorgar una función value que se encargue de entregar el valor que tiene este objeto. En este caso, return this email. Muy bien, pues ya tenemos también nuestro user email. Ya tenemos dos value objects. Ahora, cuando queramos crear un objeto de la clase user, tendremos que entregarle un username y un user email, no strings. Username, user email, para que los datos lleguen correctamente validados. Y así delegamos la responsabilidad de validar cada uno de los atributos a los value objects y no cargamos de más responsabilidades, en este caso, a nuestra función constructora. Mantenemos todo un poquito más ordenado. Ahora, aquí podríamos estar realizando la lógica de negocio que fuese necesaria para nuestra función de usuario, las diferentes acciones que tendríamos que hacer, siguiendo normalmente metodologías de show don't tell o todo este tipo de tell don't show y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de momento, para que me valga como ejemplo, pues aquí tendríamos las diferentes funciones que fuesen necesarias de la clase en función a la lógica de negocio. Pues de momento, para que me sirva de ejemplo, pues simplemente voy a hacer una función name que retorna el nombre del usuario y voy a hacer una que se llame email que se va a encargar de retornar el email. Muy bien, ya está. Que me sirvan simplemente como ejemplo, ¿vale? Tengo aquí un usuario y luego tengo diferentes funciones que me permiten pues, leerlo, los diferentes elementos. Aquí toda la lógica de negocio. Y uno de los puntos importantes que podemos ir observando es que aquí no hemos hecho nada de Laravel. Estamos trabajando en Laravel, pero esto podía ser CodeIgniter o podía ser Symfony o podría ser PHP Vanilla, porque no estoy usando nada de Laravel. ¿Y por qué no estoy usando nada de Laravel? Porque me encuentro en la capa de dominio, en la que tengo que desacoplar, en la que tiene que permanecer pura. Entonces, tengo una clase de usuario que es PHP puro y que se apoya por patrón de diseño en diferentes objetos de valor que se van a encargar de ir validando cada uno de los atributos para conseguir un desacoplamiento y un testeo más sencillo a la hora de luego estar trabajando con esta capa. Muy bien. Tenemos entonces la estructuración realizada. Y dentro de la capa de dominio vamos ahora a generar los puertos. Recordad que a todo este tipo de estructuración también se la denomina puertos y adaptadores y que dentro de la capa de dominio vamos a tener los diferentes puertos. Esto significa que nuestra capa de dominio, como es pura, está obligada a definir cómo esta capa de dominio tiene que ser interactuada. Es decir, cómo podemos interactuar con ella, qué cosas tienen que tener los elementos que se conecten a esta capa para que puedan funcionar con ella. Por eso le llamamos puertos, porque es como un puerto, imaginad a nivel de hardware, imaginad un puerto USB o un puerto lo que sea, ¿no? Pues
está definiendo cómo tiene que ser ese puerto. Oye, pues este puerto tiene que tener estas características para poder conectarse. Y luego, en las capas más exteriores, crearemos adaptadores para que cualquier tipo de elemento u otros tipos de elementos se puedan adaptar y entrar en el formato que necesita esta capa de dominio. Todo esto, aunque pueda parecer muy abstracto, vamos a ir viéndolo conforme vamos escribiendo código y vais a ver que no es tan complejo como suena, es mucho más sencillo. Bien, pues vamos a definir nuestros contratos. Y nuestros contratos, nuestros puertos, al final lo que van a ser no es más que interfaces. Interfaces que van a indicar qué tipos de funciones tienen que tener los adaptadores para poder conectarse a esta capa de dominio. Así que yo en los contratos voy a preparar algún contrato que pueda ser necesario. Y yo, por ejemplo, pues evidentemente, siguiendo un patrón repository, lo que voy a estar utilizando es, voy a necesitar un repositorio que se encargue de gestionar la persistencia de estos datos. Porque estos datos, esta clase usuario es una clase usuario, pero es una clase usuario normal, una clase usuario estándar PHP. Entonces, yo a esta clase no puedo, por ejemplo, no puedo guardar elementos de esta clase, no puedo recuperar elementos de esta clase. No está conectada a ningún tipo de sistema de persistencia, ya sea una base de datos, ya sea un sistema de ficheros, ya sea cualquier otro tipo de elemento, ¿no? No está conectado. Pero yo, por las reglas de la capa de dominio, yo no puedo, es prohibido que dentro de la capa de dominio yo aquí defina funciones que se encargan de guardar en una base de datos. Por ejemplo, que se encarguen de guardar el usuario en una base de datos. Yo aquí, si quiero tener una función de guardar, pues no podría establecer en esa función de guardar una conexión a una base de datos, porque en el momento que yo defina un guardado en una base de datos, ya me he acoplado. Ya he acoplado mi clase pura de PHP, ya la he acoplado a un sistema de base de datos. Y si quiero guardarlo en un sistema de SQL, MySQL, por ejemplo, 8.0, pues ya voy a escribir esa instrucción de guardado en base de datos usando MySQL 8.0. Y ya me he acoplado a esa tecnología. Y si ahora quiero que este sistema pues funcione en un sistema de persistencia que no sea MySQL 8.0, tengo que modificar la capa de dominio porque está acoplada a esa tecnología. Y no quiero eso. Eso es lo que busco evitar. Ese es uno de los objetivos que perseguimos utilizando este tipo de patrones. Entonces, como no me quiero acoplar, voy a dejar que los adaptadores se encarguen de definir cómo un sistema puede usar esta clase. Y para ello, en los contratos voy a definir una interfaz que va a indicar cuáles son las funciones que esta clase permite para guardar. Pero ya que la implemente otro, que yo soy la capa de dominio y no me quiero acoplar a ninguna tecnología. Yo defino los contratos, las cabeceras de cada una de las funciones y ya que las implemente un adaptador que se encargue de implementar esta interfaz y que se encargue de dar ya una solución concreta para una tecnología concreta en una capa exterior. Pero dentro de la capa de dominio, no. Así que voy a crear un contrato, una interfaz, que yo voy a llamarla, por ejemplo, User Repository Interface. Ahí la tengo, dentro de la capa de contrato, mi User Repository Interface. Una vez más, definimos el namespace, src, admin, user, domain, y dentro de domain, contracts. Ese es mi espacio de nombre. Y ahora voy a hacer una interfaz. Y esa interfaz es la User Repository Interface. Muy bien. Y aquí yo voy a definir cuáles son los métodos que un adaptador necesita implementar para poder usar de forma efectiva mi capa de dominio. Y aquí pues podríamos tener diferentes métodos. Veremos dentro de las últimas clases, veremos que todo esto que voy a hacer ahora en el contrato, pues más adelante volveremos a todo esto y lo refinaremos mucho más utilizando patrones criteria o similares que nos van a ayudar a hacer toda esta parte del repositorio mucho más interesante. Pero de momento vamos a conformarnos, estamos todavía en el primer paso, pues vamos a conformarnos al menos con definir funciones
que nos puedan estar sirviendo, como por ejemplo, pues una función para encontrar un usuario a través del ID, que recibe un ID y puede que nos entregue o no un usuario. Así que ese usuario tengo que importarlo. Use src admin user domain entities user. Muy bien. Entonces, para poder conectar un repositorio, si queremos conectar un sistema de persistencia y guardar nuestros elementos, pues mi capa de dominio va a exigir que exista una función para encontrar por ID y también pues una función de guardado, una función que reciba un usuario y que se encargue de guardarlo en el sistema de persistencia. Muy bien, hemos definido con esto nuestro contrato. Podría haber más contratos, pero de momento, pues con este contrato de repositorio, esta interfaz es suficiente. De esta forma tenemos una entidad, usuario, que se apoya en diferentes objetos de valor, en este caso el user email y el username, para construirse, y que tiene definido un contrato que indica qué funciones debe tener en este caso, una implementación de un repositorio para guardar en un sistema de persistencia. ¿Qué funciones debe tener? Pues debe tener una función findById, debe tener forzosamente una función safe, y esta tiene que ser su firma, es decir, tiene que recibir un ID, tiene que recibir un user, cada uno de los elementos. Muy bien, pues con esto tenemos definida nuestra capa de dominio. Ya tenemos contenido toda esa parte. Ya hemos preparado la parte más interna de nuestro dominio de usuario dentro del contexto de administración. Fijaos que lo hacemos dentro del contexto de administración porque el usuario, dentro del contexto de app, podríamos tener aquí definido ese otro contexto, el de app, podría ser totalmente distinta, podría tener otros elementos, podría funcionar de forma diferente, entonces todo desacoplado. Porque luego además cuando pasemos a la parte de cómo desplegamos todo esto, pues veremos que todo esto que vamos a ir construyendo incluso dentro de una propia aplicación, cuando veamos microservicios, por ejemplo, podríamos estar derivando cada uno de los directorios a una aplicación totalmente independiente, sincronizada por una cola de eventos, por un broker de mensajería, etc. Entonces, todo esto va a ser interesante más adelante. De momento, tenemos aquí nuestra capa de usuario y dentro de la capa de usuario ya hemos construido nuestro dominio. Muy bien, pues ya hemos dado el primer paso dentro de nuestro proyecto de ejemplo para ir entendiendo bien cómo funciona DDD y posteriormente Hexagonal. A lo largo de la siguiente clase vamos a enfocarnos en la capa de aplicación y de infraestructura. En la siguiente clase veremos las dos juntas porque la capa de aplicación vais a ver que es relativamente sencilla y que no va a tener mucha complicación, ya que nos va a servir como capa intermedia entre los diferentes adaptadores y los elementos de infraestructura que vamos a ir colocando en la parte más cercana al framework y la capa más desacoplada o la capa más interna, que es la capa de dominio. Entonces esas dos las veremos juntas. Ahí en la siguiente clase pues ya conseguimos tener un circuito cerrado que nos sirva para ir probando cómo funciona todo esto. Una vez más, agradeceros que hayáis estado por aquí. Nos vemos en la siguiente clase. A programar.